yo creo que se ha devaluado muchísimo el periodismo. Entonces, lo que pasa es que en el caso del fotoperiodismo, digamos, nosotros somos la cara visible de esa devaluación, porque nuestro trabajo tiene dos particularidades. Una, que para hacerlo tenemos que ir a los sitios. Y dos, necesitamos tiempo. Es decir, para documentar una cosa gráficamente y para hacer buenas fotos hace falta tiempo. Entonces, el periodismo se ha devaluado hasta el punto que ya no se va a los sitios y ya no hay tiempo para hacer las cosas. Es decir, hoy en día, dedicar un día entero o dos a contar una historia es un lujo, cuando antiguamente se hacían reportajes de una semana para contar una historia. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es especialmente visible porque cuando se ha empezado a precarizar el periodismo, los redactores lo que han hecho es cada vez se han ido encerrando más en las redacciones porque tienen que escribir una historia y a la vez editar una noticia y volcar un teletipo y volcarlo en la web. Entonces, al final se hace todo por teléfono, pero nosotros no podemos hacerlo. Entonces, en nuestro caso se hace evidente esa precarización, pero la precarización es del periodismo en general.